¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a la entrevista con Eliu Ramos Ortega a través de todas las plataformas de @Rumbera Online. En esta oportunidad estamos desde Rumbera Radio Chicago, en los Estados Unidos de América. Y cruzamos hacia el viejo continente, hacia Europa, donde tenemos la fortuna, la suerte de compartir hoy pantalla con el doctor Luis Arocha Mariño. Él es médico psiquiatra venezolano con más de 53 años dedicados al estudio, comprensión y transformación positiva del ser humano. Se le considera un pensador neorrenacentista y es creador del enfoque Neurocódex, una integración de teorías y modelos destacados sobre el cerebro humano y sus posibilidades. Además, es formador en programación neurolingüística y coaching certificado por la ICC. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Eliu? Un gran placer aquí poder conversar contigo y, bueno, dirigirnos a esa gran cantidad de personas que lo siguen, ¿no? Que lo Así es. siguen en el Me programa. siento muy afortunado de tenerlo y quiero agradecerle a Limar, mi esposa y productora, por este encuentro que marca el inicio del ciclo de entrevistas de 2025. Y no puede ser más pertinente y más oportuna. En días pasados tuve la oportunidad de ver en Factores de Poder con Patricia Poleo una entrevista que le hizo sobre el miedo en postelectoral. Venezuela Ujú. estaba viviendo en aquel momento, incluso más que ahora, un terror por razones que ya son altamente discutidas y conocidas, y me parecieron muy pertinentes sus consejos y la estrategia que recomendaba. Pero parece mentira el venezolano que, y entro con una frase coloquial, que parece que le hubiera robado la cuna al niño Jesús. Yo no sé en qué momento pasó eso. Ahora ve cómo las esperanzas que habían sido puestas en el presidente Trump se han convertido, se han revertido de la noche a la mañana en una suerte de cambio, de giro copernicano que puso una vez más de la emoción de que iba a pasar algo altamente positivo a la decepción o la desilusión cuando suspenden el TPS a más de 300.000 venezolanos en los Estados Unidos y comienza la gran incertidumbre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero en medio de esto encontramos dos grandes grupos. Uno más positivista, decir, bueno, yo no he cometido nada malo, no me tiene que pasar nada malo, etcétera. Y otro muy pesimista. Y ahora hay que correr y para dónde nos vamos y vende todo. Y si te agarran a ti, que encárgate de mis hijos, y si me mandan para Guantánamo, yo no sé qué. O sea, realmente unos escenarios terribles. Doctor, desde su perspectiva como psiquiatra, ¿cuáles son los principales efectos psicológicos que enfrentan los venezolanos ante esta amenaza de deportación? ¿Qué puede pasar en la cabeza? Sí, fíjate, una de las cosas importantes que le pasa a la mayoría de los venezolanos y a mucha gente en el mundo es, en primer lugar, la inmediatez, el ver las cosas aquí. ¿Mm? Inmediatamente, qué es lo que está pasando en este momento y si acaso 5 minutos más allá, ¿no? Y la otra cosa es lo que se llama el locus de control externo, es decir, así se llama en psicología, ¿no? Locus significa sitio, no de locus, sino sitio. El sitio de control. ¿Dónde está el control de las cosas? ¿Está fuera o está dentro de mí? Esas dos cosas unidas son terribles, porque imagínate tú que vas manejando por una carretera, tú vas a un punto X, y resulta que la carretera no es recta, la carretera tiene sus curvas. Entonces, si tú estás pendiente con una brújula que a cada instante te estás desviando de tu ruta, bueno, la desesperación te acompaña. Entonces, eso es lo que nos está pasando a muchos de los venezolanos. Estamos mirando las cosas con mucha inmediatez. Fíjate que es interesante el discurso de María Corina Machado, en el sentido de que ella dice, esto es hasta el final. Entonces, cuando ella dice esto es hasta el final, ella se está refiriendo como final a la restauración de la democracia.
Es decir, eso es lo que está en su ojo, en su mira, en el alcance de lo que ella está activamente promoviendo. Vamos a una democracia. Si en ese ir a la democracia, por ejemplo, jugamos a las elecciones y resulta que las elecciones fue por paliza ganada y parte de la estrategia era que precisamente se recogieran las actas para que no hubiese duda como había acontecido en las elecciones anteriores. Entonces, eso fue una gran victoria. Eso fue una gran victoria, pero ¿qué ocurre? Una gran victoria en una batalla no significa que la batalla siguiente yo la voy a ganar, ¿no? Sino que las cosas no se deciden hasta que termine la guerra. Entonces, por lo tanto, nuestras expectativas y nuestras esperanzas tienen que estar puestas en ese mirar lejos, no en lo que ocurre inmediatamente. Fíjate, ya hay una gran cantidad de asesores legales que están diciendo, no, mire, esto se le puede dar una vuelta, esto hay que considerar cada caso, esto, hay gente que, por ejemplo, la llevan presa y después la sueltan. Es decir, pueden pasar muchísimas cosas y nosotros nunca vamos a saber exactamente lo que todavía no ha pasado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque incluso hay una herramienta en psicoterapia, ¿verdad? Que consiste en que cuando tú estás en una situación de tensión, tú te imagines qué va a pasar, lo que pudiese pasar dentro de 10 años, por ejemplo. Dentro de 10 años, ¿verdad? Esperemos que ya exista la democracia en Venezuela. ¿Qué vamos a pensar los venezolanos de esto que está ocurriendo en este momento? Probablemente no nos va a causar angustia, probablemente nos va a producir hasta risa, ¿verdad? Lo que estamos viviendo en este momento. O por lo menos cierto humor, puesto que se trata de una gran tragedia lo que está viviendo, estamos viviendo todos los venezolanos y particularmente los que están adentro, ¿no? Usted mencionó esa palabra, herramienta, y esa iba, hacia allá iba mi siguiente pregunta. ¿Qué estrategias recomienda usted como psiquiatra para que los venezolanos dentro y fuera del país afectados por el estrés y la ansiedad derivados de esta situación no pierdan su salud mental, doctor? Que al fin y al cabo es una de las primeras cosas que hay que cuidar. Sí, fíjate que una de las cosas que nosotros practicamos es psiquiatría preventiva. Es decir, si yo sigo mirando aquí, es decir, mirando el día a día, si yo sigo con un principio de poner el control de mi vida en otras cosas o en otros personajes, voy probablemente a terminar en una depresión, voy a terminar en una crisis de ansiedad, en una hipertensión o incluso, ya lo sabemos, puede terminar hasta en un cáncer, ¿verdad? Al estar sometido a ese estrés continuo. Por lo tanto, es muy importante tener herramientas de control de estrés. Mira, la primera herramienta de control de estrés, yo tengo 50 y pico de años estudiando el estrés, ¿no? Es la siguiente. Yo lo hago con esto. Cuando uno va al gimnasio, hace esto, ¿verdad? No me quedo aquí, porque si me quedo aquí me daño. Si me quedo aquí también me daño. No, tensión, distensión. Tensión, distensión. Entonces eso lo recogemos en una frase. Si usted se cansa, descanse, pero no se entregue, Muy no bien. se rinda. La lucha continúa y la lucha requiere que haya descanso. ¿Cómo descanso? Por momentos me olvido del asunto, me voy a un parque, camino, respiro en un ambiente natural, me abrazo a los árboles, eh, con la consigna de que mientras esté vivo hay posibilidades, Muy bien. Muy bien. ¿verdad? Fíjate que personas que han estado en la cárcel, sometidos a tortura, en condiciones, bueno, terribles, han salvado su vida precisamente por proyectar qué voy a estar haciendo cuando salga de aquí, qué cosa voy, es decir, proyectar mis posibilidades, El caso de, proyectar mis el oportunidades. caso de Víctor Frankl en el libro El hombre en El busca del caso de sentido. Víctor Frank, de Nelson Mandela,
del soldado este que tenían allá preso en Vietcong y lo soltaron a los 10 años. Es decir, hay montones de ejemplos de cómo liberar la tensión para que no se acumulen niveles peligrosos. Yo digo, mire, el estrés es como el mar, ¿verdad? O la vida es como el mar. Tiene altibajo, tiene olas. Si usted empieza a sumar olas, se crea un mar de leva y eso causa daño. Pero si usted sigue acumulando olas, va a crear un tsunami y va a hacer mucho daño. De tal manera que esa es la primera gran clave que tenemos que tomar en cuenta. Frente a la tensión, equilibrar. Tensión, me preocupo, bingo, hablo con el abogado, esto, lo otro. Llegué a mi casa, me olvidé del asunto. Me voy al parque, troto un rato, respiro, chequeo que estoy vivo. Si estoy vivo, bueno, hay posibilidades y hay oportunidades. Y después al día siguiente vuelvo nuevamente a hacer las gestiones activamente, locus de control interno. Insisto, locus significa sitio, no de locus. Sitio de control interno, es decir, yo tomo decisiones en función de lo que el entorno me está ofreciendo. Que Donald Trump dice que los voy a votar a todos, ok, vamos a buscar abogados, vamos a buscar senadores, vamos a buscar diputados que nos defiendan de esa situación, Doctor, y ¿verdad? lo otro es revisar qué es verdad y qué es mentira, porque a veces nos quedamos incluso lo que dicen medios relativamente serios, pero bueno, sabemos que las buenas noticias no dan clics, no dan, y a veces las cosas no se dijeron tal cual, ¿no? Bueno, O sea, a veces eso no afecta, no te afecta a ti realmente. Y aquí voy a otra profundidad que es la más doméstica. Hombres, mujeres, dinámica familiar, matrimonio, pareja, etcétera. O sea, a veces el hombre encausa las soluciones de una manera, la señora la encausa de otra manera y puede venir, hay un quiebre familiar que va a agravar esta situación sí, que era una amenaza y que se convierte en un verdadero problema intrafamiliar. ¿Alguna estrategia, doctor? sí, sí, sí. Sí, fíjate, la familia y particularmente la pareja, los padres, deben estar alineados. Es decir, formar equipo, estar así. Yo se lo digo a la pareja cuando trabajo con pareja. Miren, ustedes tienen que estar así. Por ahora están así. Si ustedes están así, no hay solución. Tienen que estar así. Es decir, ¿cuál es la estrategia común que vamos a seguir frente a cualquier cosa que ocurra afuera? Porque eso es lo que le da fortaleza a la familia y a cada uno. Porque en la medida en que se distancian o en la medida en que se enfrentan, más bien ocurre lo contrario, lo que hay es destrucción. Pierden posibilidades tanto uno como el otro y la familia completa, ¿no? Y en cuanto a los niños, doctor, porque comienzan estas discusiones entre los conocidos y en las reuniones familiares y en las reuniones de amigos y los niños andan por ahí y comienzan a escuchar cosas que le pueden, bueno, el miedo se les puede instalar Claro, y esto claro, puede claro. atentar contra esas mentes que están en formación. ¿Usted Y qué sí, opina en por estos eso, casos? lo primero, dejar de ver inmediatamente. Lo segundo, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer? Si no lo sé, consulto, busco un abogado, un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, lo que sea. Busco quien me pueda orientar, que conozca más que yo acerca del asunto que me está ocupando, ¿no? Y después cerrar filas con la pareja para tener una política clara y precisa con los hijos, para que los hijos entonces no se confundan, porque si el padre dice una cosa, la madre dice otra, el muchacho se confunde. ¿Mm? Entonces, por eso es que es importante esos pasos, yo diría esos son pasos, ¿no? Y en el medio, lo que te señalaba Eliu, de mantener la atención-distensión en forma adecuada. No permitir que las olas se sumen. No permitir que la tensión que yo tenga, por ejemplo, si yo tengo tensión 2 horas, tengo que relajarme 5 o 10 minutos. Así de fácil, me dicen, así de fácil, así de fácil. Tome la decisión.
baje la Santa María. Esto queda para el momento en el que me toca asumirlo. Fíjate que una de las cosas que más estresa es la carga laboral. ¿Y sabes por qué? Porque si yo trabajo 8 o 10 horas, yo le dedico por lo menos 18 horas a estar metido en el trabajo psicológicamente. Mentalmente estoy metido en el trabajo. Entonces ahí es donde está el peso. Pero si yo, una vez que termino mi horario de trabajo, ¡prum!, bajo esa Santa María y abro la Santa María de la diversión, del entretenimiento, de la relajación, de la conversación amena, sabrosa, saludable, esa carga va a disminuir dentro de mi mente y yo voy a poder dormir tranquilo. Así haya trabajado 12 horas seguido picando piedra, Ujú, yo voy a tener esa oportunidad de que mi cuerpo se restaure en la energía que necesita para continuar viviendo. Eso fue lo que hizo Víctor Frank, por ujú, ejemplo. ujú. Así que Víctor Frank incluso hablaba de que se entretenía quitándole los piojos y las garrapatas a los demás, ¿no? Entonces eso le servía a él de relax, le servía a la vez que prestaba un servicio público, un servicio de solidaridad humana, que también es importante. La solidaridad humana es uno de los antiestrés más poderosos que hay. Iba, Cuando iba, usted ayuda a otra persona, iba justo a eso, eso, y yo sí, creo, sí, y yo creo ajá, que eso motivó este programa, el papel que jugamos como comunidad venezolana, y las redes de apoyo para poder mitigar el dolor del otro. ¿Qué podemos hacer? exactamente. Colaborar entre nosotros, porque fíjate, en una ocasión le preguntaron a Margaret Mead, esa gran antropóloga, le preguntaron que cuándo se había iniciado el proceso de humanización, ¿no? Estudiando digamos, los esqueletos de nuestros antecesores y tal. Y ella dice, la cultura se inicia cuando descubrimos a un antecesor, uno de estos australopitecos o algo así, Sí. que tenía una fractura que estaba entablillada. Wow. Es decir, alguien y asumió el rol de médico, ayudando a la otra persona a que su fractura se reparara a través de un proceso de entablillamiento, ¿no? Entonces ella dice, en ese acto, ahí es donde nace la verdadera cultura humana, con un acto de solidaridad, con un acto de comunión, de confluencia de energías para nosotros seguir viviendo. ¿Qué le permitió sobrevivir al Homo en esa selva africana? Cazar en pandilla, cazar en clanes, cazar en grupos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los animales de los que nosotros nos alimentamos o son más rápidos o son más fuertes o cualquier cosa. Entonces, uno solo, imposible de cazarlo. Y eso es una Lo que gran permitió lección, la solo no sobrevivencia, podemos. exactamente, lo que permitió la sobrevivencia fue la compactación del grupo humano como un solo equipo. Por lo tanto, eso es muy importante también. La red de amistades, la red de solidaridad, la red de apoyo que se pueda crear. Entonces, si por ejemplo 15, 20 vecinos venezolanos se reúnen, contratan un abogado para que los asesore en todo lo que tienen que hacer para procurar salir lo mejor posible de esta circunstancia, eso va a bajar los niveles de estrés, eso va a abrir la esperanza, eso va a abrir la posibilidad de que podamos seguir viviendo y que podamos llegar al final del proceso. Una de las cosas que siempre se dice y que a mí me parece terrible y que no será verdad en todos los casos, dicen, oye, es que el peor amigo de un venezolano es otro venezolano, el que tiene más tiempo aquí o el que tiene tiene 20 años aquí. Es que este se cree gringo, es que este no le interesa los que vienen llegando, este no quiere ver para allá. Existe diferencia en la respuesta emocional, ciertamente, entre quienes ya tienen muchos años en un país. Usted se encuentra en España, por ejemplo, a lo mejor por haberlo sentido, por haberlo notado, entre quienes ya tienen muchos años ahí versus los que vienen llegando, doctor.
Sí, y además veo una mala costumbre también en los venezolanos. En los momentos difíciles, en vez de unirnos, nos desunimos. Entonces empezamos a criticar al otro. Eso es una falta de control, de locus de control interno. Es decir, es poner la responsabilidad siempre afuera. Ah, bueno, que es María Corina, que es el mundo, que es Guaidó, que es el otro, ¿no? Ese poner afuera la responsabilidad de manera inmediata es uno de los errores que nos lleva a perder fuerza y a perder posibilidades saludables. Fíjate, si yo, por ejemplo, digo, bueno, ¿cómo hacemos para comunicarle lo que nosotros pensamos que puede ser un aporte táctico, estratégico o de operaciones en la procura del rescate de la democracia? Eso es diferente a decir, no, porque claro, fíjate, ve, ya se equivocó otra vez. No, la María Corina lo que es un bluff. Y sin tomar en cuenta el esfuerzo de esa muchacha, pues yo le digo muchacha porque siempre me acuerdo de hace 25 años, cuando siendo una muchachita hizo un juramento tipo Montesacro, Ujú. ¿verdad? Sí. Este, entonces tú dices, dedicada la vida entera a tratar, a procurar que retornemos a la democracia y le vamos a pagar de esa manera. Así se haya equivocado, así la estrategia no haya resultado y tal, porque el resultado de la estrategia depende de un juego, no depende nada más que de uno, El otro también depende de juega, cómo el juega otro el equipo otro. también juega. Y el otro equipo sabe jugar muy bien. Fíjate que constantemente se está diciendo, no, que se están peleando entre ellos. Mentira. Ellos tienen muy clarito que en la unión está la fuerza y por eso es que no se pisan la manguera entre ellos. Así es. ¿No? Y están claritos y se reúnen para planificar lo que van a decidir. Y una vez decidido, nadie lleva la contraria, todo el mundo se pone en función de eso. Esa es la razón de su éxito, no es otra. Por eso es que se mantienen allí, llevan 25 años y si nos descuidamos vendrán 25 años más. Entonces, por lo tanto, es muy importante saber eso, que nosotros necesitamos unirnos, que nosotros necesitamos un solo papel estratégico, que no podemos estar criticando que si este, que si aquel, que si, perdiendo el tiempo en eso, en lugar de aportar cosas positivas y saludables, controlando nuestro estrés, controlando la ansiedad, que es una expresión del estrés, la ansiedad, el miedo, la tristeza, todas esas cosas son expresiones de que mis expectativas no son las que deseo. Pues justo a esa parte, doctor, ¿cómo pueden los profesionales como usted y otros profesionales de la salud mental y organizaciones comunitarias apoyar de manera efectiva a los venezolanos en este manejo de las emociones? Yo sé que usted tiene un sitio web para que hablemos un poco de neurocódex y las herramientas a las cuales la gente puede acceder para poder, mira, hay que tener herramientas científicas a la mano y me gustaría que nos hablara un poco de eso. Sí, sí, por supuesto. Mira, en primer lugar, haciendo esto que estamos haciendo, Eliu, tratar de aparecer en la mayor cantidad posible de programas, ¿no? En segundo lugar, efectivamente, nosotros tenemos una institución informal que se llama Colegio Neurocódex, porque el Neurocódex es la metodología que hemos venido desarrollando de hace muchos años, que consiste en reunir grupos diferentes a conversar, y aquí brindo otra herramienta, donde nos detenemos a hablar, hablar y hablar hasta acordar. Es decir, no vale ninguna otra cosa. Se habla y se habla y se habla hasta que se llega a un acuerdo, ¿no? Eso nos permite ser creativos, eso nos permite ser amplios, eso nos ha permitido conocer, bueno, hemos trabajado más de 340 formas, teorías de aproximación de cómo hacer cosas para que el ser humano sea cada vez más feliz. Y es lo que recogemos en esta filosofía que llamamos neurocode, que es neurocodificando la experiencia humana.
Es decir, quiénes somos y cuáles son nuestras posibilidades reales de vivir mejor cada día. En un mundo que es cambiante, que es constantemente modificado y que podemos hacer nosotros y que podemos aprender a dominar nosotros. Ha tocado usted el elefante en la habitación, ¿no? Vamos a hablar de el miedo al futuro. El miedo al futuro. La- yo no sé qué tan humano será esto, pero ya usted me dirá. Pero aparece la inteligencia artificial, entonces, que nos va a esclavizar la inteligencia artificial. Aparece la vacuna por la que tanto habíamos rezado, entonces no, ahora no podemos poner la vacuna. Parece, queremos que gane Trump y después Trump viene y hace esto y aquello, entonces no, ahora se acabó el mundo porque Trump ganó. Queremos la paz de la guerra y cuando se logra la paz, entonces decimos, no, pero es que esa paz no me gusta. O sea, todo lo que pasa, una cosa es la que pensamos, otra cosa es la que pasa, y eso nos va llenando de miedos y hasta de desesperanza, que el mundo ya no sirve, que le voy a dejar a mis hijos, que entonces yo no voy a tener hijos porque a qué mundo los voy a traer. O sea, se plantea el ser humano una cantidad de situaciones que yo las resumiría en un gran miedo al futuro. ¿Cómo manejamos eso? Claro, sí, fíjate que precisamente el futuro es algo que está por venir, es algo que no está, ¿verdad, Elio? No está. Por lo tanto, yo no puedo asegurar qué es lo que va a ocurrir. Toda la vida hemos estado expuestos, todos los seres vivos, a construcción y a destrucción, ¿verdad? Todos los seres vivos tenemos una temporalidad. Nacemos, crecemos, etcétera, etcétera, y morimos. Somos provisionales, todos somos provisionales. Lo que puede permanecer es, digamos, el concepto de especie, que también evoluciona, es la realidad del cosmos, ¿no? Todo ha evolucionado. Es una sola evolución, un solo cambio, una sola transformación. En ese proceso de transformaciones, nosotros podemos o vivir bien, podríamos decir, o vivir mal. Fíjate, Jorge Luis Borges, por ejemplo, dice, el destino humano de breves dichas y largas penas, quizás es instrumento de otro, loco de control eterno. Nosotros en Neurocode decimos, el destino humano, si lo queremos de largas dichas y breves penas, hemos de asumir la responsabilidad de conocer las leyes de la naturaleza y comportarnos según nos ofrezca ella un mejor vivir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dentro de eso apareció esta maravilla. Esto es una maravilla, Oh, sí. ¿verdad? Esto es una maravilla. Apareció esa maravilla. Es decir, el conocimiento humano, el esfuerzo de miles de años de distintos personajes que se dedicaron al conocimiento de la vida, a la ciencia, lograron fabricar ese aparato. Ese aparato es una maravilla, nos permite comunicarnos, me permite a mí hablar con mi hermano que está a 6.000 kilómetros de distancia todos los días. ¿Mm? Ah, pero por otro lado tiene su cara fea. Ujú. Crea adicciones, daña el ADN. Entonces, ¿cómo hago yo para equilibrar esas dos cosas? ¿Qué va a ocurrir a futuro? Muy probablemente lo que yo decida. Si yo decido, como le recomiendo a las personas, este aparatico, usted no lo tenga cerca todo el tiempo. Administrelo. Yo, por ejemplo, yo lo apago a las 8 de la noche y lo enciendo a las 7 de las 7 de la mañana. Punto. ¿Mm? Bien, colocarse límite. Exacto. Doctor, Eh, hablando de colocarse no más límite, de 3 horas seguidas diarias teniéndolo en la mano o interactuando con él. También hay que respetar eso porque son reglas de la naturaleza, no son reglas que se inventó un personaje, no, no, son reglas de la naturaleza. Esos son ondas y las ondas tienen un papel que cumplir en nuestras vidas, ¿ya? o sea, Igualito todo, muchas de las consecuencias. igualito las decisiones de Donald Trump, por ejemplo, Ajá. ¿verdad?
Donald Trump está tomando esa decisión porque él está obstinado de que le entre gente en los Estados Unidos que va con 20.000 propósitos, Ujú. ¿no? Entonces, claro, él toma una decisión, pero toma una decisión desde arriba, ordenando ciertas cosas. Pero eso va teniendo detalles. Entonces, cada quien, lo del tren de Aragua, bien bueno, que lo manden para, que Claro, se lo manden a claro. Bukele o lo manden ¿Quién para... puede estar en contra de eso? Exacto, ¿verdad? Eso está bien. Ahora, tú que estás allá, que haces una buena labor y tal, bueno, examinarán, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está haciendo usted aquí y tal, y qué sé Ujú. yo. ¿M? Si usted está haciendo algo bueno, lo van a dejar. ¿M? Si usted está haciendo algo neutro, a lo mejor lo dejan o a lo mejor lo sacan. Si usted está haciendo algo malo, lo van a sacar. ¿M? Y la actitud del momento va a ser importante, porque si no te puede pasar lo de aquel hombre que iba a pedir en mitad de la carretera a un gato o alguien que lo auxiliara y se comenzó a meterse Ajá, en la cabeza. exactamente. Cuando le abrieron Tú la vas puerta, con... buena señor, ¿qué desea? No, mire, ¿sabe qué? Métase su ayuda por donde le quepa. O sea, porque ya iba como prejuiciado de que en el momento en que vieran las autoridades a esta persona que pudo haberle ayudado, ya él venía prejuiciado de que la Exacto. gente era mala y tal. Entonces, me quedan 5 minutos, doctor. ¿Qué mensaje le damos a ese radioescucha, a ese televidente, que, sobre cómo fortalecer la resiliencia y qué hacer en caso de? ¿Cuál sería su sugerencia? Sí, sí. Aparte de tomar en cuenta las herramientas que ya he mencionado, yo le diría, ya sabe, ni acuse la responsabilidad toda a los otros, ni la asuma usted solamente. Forme equipos, trabaje en grupos, asesórense con los que saben, busquen ayuda, no tengan pena, hay que buscar ayuda, hay que formar grupos compactos porque de esa manera es como se pueden resolver mejor las cosas. Y Wow. tomando en cuenta las herramientas que regulan el estrés, porque cuando uno está en estrés, cuando uno está en ansiedad, cuando uno está en tristeza, o está en ira, uno no toma decisiones adecuadas, uno toma decisiones equivocadas. Entonces, más bien cuando uno reflexiona, cuando uno está en calma, es que toma las buenas decisiones. Entonces, es muy importante partir de en qué estado estoy, porque las decisiones que tome, conviene que yo las tome desde la serenidad, desde la tranquilidad, desde una seguridad de mis recursos. ¿Sí? Ha sido un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. Es el doctor Luis Arocha Mariño. Por favor, doctor, compártanos de nuevo sus redes y el sitio donde podemos buscar el apoyo del Sí. Neurocodex. www.neurocodex.org y en Instagram estoy como dr.doctor 0 estrés, dr de doctor cero estrés. Allí también me consiguen los sábados a las 18:30 hora España. Tengo un en vivo que se llama Hablemos Claro, O donde sea que hablamos de usted está todo tipo de... preparándose para el programa ahora mismo. Sí, sí, sí. Dentro de un rato pues ya salgo al aire. Infinitamente agradecido, doctor Luis Arrocha Mariño. Espero que sea la primera de varias oportunidades porque ha sido de verdad una delicia poder conversar con usted y digo que incluso personalmente me ha traído mucha paz y mucha calma. Ah, qué bueno. Gracias, Eliu, por la invitación y bueno, ya tú sabes, ya tú eres un amigo de la casa. Muchas gracias. El doctor Luis Arocha Mariño. Recuerden visitar su sitio web neurocodex.org. Es así, doctor. Exactamente, sí. Y en Instagram, doctor.ceroestrés. Exactamente. El cero en letras, En letras, todo es en cero. letras, todo es en letras. CERO, estrés. Muy bien. Gracias, doctor. Y a ustedes, Un gracias abrazo. por estar en sintonía. Denle la campanita, suscríbanse al canal. Y si les gustó, si les parece útil para alguno de sus conocidos, familiares, amigos, compartan este video. Que eso es lo que queremos. Llevar el conocimiento, las herramientas para llevar mayor calma a nuestra comunidad venezolana. Gracias, doctor. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Bye. Un abrazo.